viajando por los 5 continentes buscando todos los tipos de vertebrados. Y ahora estoy aquí, en la sabana africana, y venía a hablaros de los reptiles, pero es que lo tengo un poco cerca. Me voy a separar un poco más y os hablo de este grupo. Es que tenía al cocodrilo demasiado cerca. Ahora que me he alejado un poco más, os voy a contar otras curiosidades sobre este grupo, el grupo de los reptiles, de los cuales podemos encontrar mucho aquí, en la sabana africana. Y es que los reptiles son el primer grupo que se desvincula por completo del agua. Hasta ahora teníamos los peces, que eran de vida acuática, y los anfibios, que parte de su vida la pasaban en el agua. Ahora no, ya tenemos un grupo más evolucionado que los anfibios, que solo tienen vida terrestre. Estos se denominan reptiles porque su tipo de movimiento es el de reptación, es decir, van arrastrando la parte baja del abdomen por el suelo. Algunos de ellos son tetrápodos, es decir, tienen 4 extremidades en forma de patas, pero algunos, como las serpientes, las han perdido. También es un grupo muy antiguo, de hecho aparecieron en el Mesozoico hace 270 millones de años. ¿Sabéis cuáles son los reptiles más conocidos del Mesozoico? Quizás si os digo el Jurásico, os imagináis cuáles son. Estos reptiles tan antiguos que vivieron en el Jurásico no son ni más ni menos que los dinosaurios. Después de la gran extinción que ocurrió a final del Mesozoico, desaparecieron los grandes reptiles, es decir, los dinosaurios, pero quedaron otros muchos que han llegado hasta hoy, hasta nuestros días. Los reptiles también son animales poiquilotermos, de sangre fría. Igual que el resto, no pueden regular su propia temperatura. Por eso siempre los vemos como aletargados o totalmente quietos encima de una roca, de un tronco, de la tierra. Y de hecho, por eso suelen siempre vivir en lugares cálidos. Poseen un cuerpo recubierto de escamas. Estas escamas son muy duras e impermeabilizan al animal. De esta forma, evitan perder mucha agua por desecación. En algunos casos de reptiles, estas escamas se convierten en un caparazón, como por ejemplo el caparazón de las tortugas. Una consecuencia de tener estas escamas o este caparazón duro es que no le permite crecer con facilidad. Por tanto, una de las cosas que hacen los reptiles es mudar la piel. ¿Habéis visto alguna vez la muda de un reptil? Aquí os dejo algunos ejemplos. La muda permite que el reptil pueda crecer y así seguir desarrollándose. La mayoría de los reptiles son carnívoros. Hay los que matan a sus presas por envenenamiento, ya que al morderle y clavarle los colmillos le inyectan veneno. Otros matan a sus presas por asfixia y otros simplemente cazan con sus grandes dientes. Aunque también no todos son carnívoros. También tenemos especies herbívoras como las tortugas, los lagartos y las iguanas. Como el resto de vertebrados, su reproducción es sexual, pero nos encontramos con el primer grupo cuya fecundación es interna, es decir, se necesitan 2 órganos copuladores para que el óvulo y el espermatozoide se unan dentro del cuerpo de la hembra. De esta forma los reptiles son ovíparos, es decir, la madre pone huevos donde se desarrolla el nuevo individuo. Cuando hablamos de los reptiles, podemos hablar de 3 grupos diferentes. Uno de ellos a la vez se subdivide en 2. El primer grupo de los que vamos a hablar son los escamosos, el cual está formado por saurios y ofidios. Dentro de los saurios, como su nombre indica, se encontraban los dinosaurios, pero estos tras su extinción nos han dejado algunas especies mucho más pequeñas, pero que guardan un cierto parentesco con ellos: los lagartos, lagartijas, iguanas, camaleones o salamanquesas. Poseen un párpado como nosotros, que pueden abrir y cerrar para limpiar el ojo. Su cuerpo es alargado y para protegerse de los depredadores son capaces de desprenderse de la cola, es decir, rompen la cola y pueden salir corriendo. Esta cola luego la vuelven a generar. Otro grupo son los ofidios. Los ofidios son lo que conocemos comúnmente como serpientes, víboras o culebras. Este grupo también posee un cuerpo escamoso, pero no tiene extremidades, las han perdido y se mueven mediante reptación. Muchos de ellos tienen glándulas de veneno asociadas a sus colmillos para matar a sus presas inyectándolo. Los ofidios, al contrario que los saurios, no poseen párpado, pero sí que tienen una membrana en el ojo que le permite limpiarlas como si fuese el parabrisas de un automóvil.
aunque estos en realidad no tienen muy buena visión, ya que no las necesitan porque siempre van a ras de suelo. Tienen una musculatura muy desarrollada que es la que le permite la reptación, e incluso muchas de ellas, gracias a esta musculatura, es lo que utilizan para matar a sus presas por asfixia. Ya dejamos a un lado los reptiles escamosos y vamos a ver el segundo grupo de reptiles, los quelonios. Dentro del grupo de los quelonios encontramos las tortugas y los galápagos. Este grupo posee un caparazón muy duro, un caparazón óseo, que protege todos los órganos del animal, los cuales se encuentran por debajo de este. Además, en él siempre van a poder esconder sus extremidades y su cabeza, escondiéndose así de cualquier depredador. No tiene dientes, en su lugar poseen como una especie de pico, algo parecido al pico de las aves. Por ello de que los quelonios, es decir, las tortugas y los galápagos, no tengan una alimentación carnívora, sino que sean herbívoros. Aunque aquellas tortugas que viven en el agua, que son acuáticas, sí que pueden tener una alimentación mixta, pudiéndose alimentar de pequeños peces, de plancton. Las tortugas marinas, a diferencia de las tortugas terrestres, presentan sus extremidades adaptadas a aletas. De esta forma se les facilita muchísimo el desplazamiento por el agua. El último grupo de los reptiles que vamos a ver son el grupo de los cocodrilianos, formado por cocodrilos, caimanes y gaviales. Los cocodrilianos alcanzan grandes envergaduras. Su cuerpo también está protegido por unas grandes escamas muy duras y óseas, que lo protege actuando como si fuese una armadura. Poseen un hocico muy largo en el cual se insertan numerosos dientes, por lo que imaginaros cómo es su alimentación, carnívora. Pasan mucho tiempo de su vida en el agua, a pesar de ser animales terrestres. Y hasta aquí todos los reptiles. Ahora nos vamos a ir a un grupo que, todo lo contrario, pasa muy poco tiempo de su vida en el suelo, ya que la mayoría de este lo pasa o volando o en lo alto de los árboles. Hablamos de las aves. Vamos a ver algunas de las aves que he podido grabar durante mi viaje. Las aves aparecen hace unos 190 millones de años, como evolución de los dinosaurios voladores. De hecho, una de las aves más antiguas que se conoce por su registro fósil es el Archaeopteryx, que vivió durante el Jurásico hace unos 140-150 millones de años. Tienen su cuerpo recubierto de plumas. Esto le hace poder mantener una temperatura constante, a unos 40 grados aproximadamente. Y por tanto, si su temperatura corporal siempre se mantiene constante, es porque ya las aves no son animales poiquilotermos. No son de sangre fría, ya damos el salto a los animales de sangre caliente, los animales homeotermos. Aún así, muchas veces, para evitar las grandes bajadas o subida de las temperaturas, estos animales suelen emigrar a lugares más fríos o más cálidos, para así poder mantener su temperatura corporal alrededor de los 40 grados. También son tetrápodos, pero las extremidades delanteras, en este caso, están adaptadas para el vuelo en forma de alas, las cuales también están cubiertas de plumas para facilitar la resistencia con el aire y permitir que vuelen mejor. Las patas traseras, dependiendo de las especies, pueden estar adaptadas, como por ejemplo en el caso de las rapaces para agarrar a las presas, o en el caso de los patos para nadar en el agua. Incluso en algunos pájaros, como el pájaro carpintero, para poder trepar por los árboles. Su boca no posee dientes, sino un pico que lo utiliza para su alimentación. De hecho, según el tipo de alimentación que tengan las aves, el pico va a ser totalmente diferente, pudiéndonos encontrar picos adaptados a abrir frutos secos, a chupar néctar de las flores, otros que les sirven para pescar, otros como por ejemplo el de los flamencos, para filtrar agua y así comer pequeños animales del plancton y fitoplancton. Lo que sí que tienen en común es que ninguno de estos picos posee dientes. De hecho, las aves introducen en su interior el alimento entero. Veremos que las aves, a lo largo de su aparato digestivo, tienen como una especie de trituradora, la molleja, que se encarga de amasar y triturar el alimento para posteriormente pasarla al estómago. Incluso estas también tienen un buche donde se puede almacenar ese alimento antes de ser triturado por la molleja. Para facilitar el vuelo, las aves tienen unos huesos muy delgados y además estos están huecos y rellenos de aire. De hecho, los huesos están conectados al aparato respiratorio, lo que le permite que estos huesos se llenen de aire, haciendo que la ave sea mucho más ligera, pudiendo volar mucho mejor. En su aparato respiratorio poseen también un órgano que es el que le permite cantar y comunicarse, la siringe.
siendo diferente en las diferentes especies, por eso que haya tantos cantos de pájaros distintos. Su fecundación es interna, siendo, igual que los reptiles, animales ovíparos. Dentro de las aves vamos a encontrarnos con dos grupos, las ratites y las carenadas, o lo que es lo mismo, aves que no vuelan y aves que sí vuelan. Las ratites normalmente son aves de gran envergadura, aves de gran tamaño, las cuales tienen unas potentes patas traseras que le permiten correr a gran velocidad, pero sin embargo su envergadura del cuerpo no les permite alzar el vuelo. Estas son las aves menos evolucionadas, como las avestruces, los casuarios, los ñandú o el kiwi. Pero las aves que conocemos, las aves que normalmente conocemos como voladoras, se denominan aves carenadas. Estas sí que poseen una estructura pectoral llamada la quilla, una musculatura muy potente que le permite alzar el vuelo. A pesar que estamos diciendo que las aves carenadas son las aves voladoras, en este grupo también se incluyen otras aves que no vuelan, como por ejemplo los pingüinos, pero que sin embargo bucean y realizan los mismos movimientos que las aves voladoras en el interior del agua. Y ahora, para acabar este vídeo, vamos a visitar varios ecosistemas del planeta en búsqueda de los vertebrados más evolucionados, los mamíferos. ¿Me acompañáis? Pues aquí estamos en el bosque, observando estos vertebrados, los mamíferos, un grupo de animales de vida terrestres, aunque algunos de ellos también tienen la capacidad de vivir en el aire, como los murciélagos, o de vida acuática, como delfines y ballenas. Este grupo también es capaz de regular su temperatura, por lo que decimos que los mamíferos son animales homeotermos. De hecho, tienen su cuerpo recubierto de pelos, lo que le ayuda a este mantenimiento de la temperatura corporal, a excepción de los de vida acuática como las ballenas y delfines. Poseen 4 extremidades adaptadas al medio en el que se desplazan, dependiendo si necesitan alas para volar como los murciélagos o aletas para desplazarse en el agua como las ballenas y delfines. Su cuerpo está recubierto de glándulas, las más importantes, las mamarias, de ahí el nombre de animales mamíferos. Las glándulas mamarias producen leche en las hembras para alimentar a las crías durante las primeras etapas del desarrollo de estas. También poseen otras glándulas como por ejemplo las sudoríparas, que producen el sudor como mecanismo de excreción y de regulación de la temperatura. La boca de los mamíferos posee labios y dientes. Los labios van a ser una estructura que hasta ahora no habían presentado ningún grupo de animales y que está muy especializada en la succión, concretamente en esas primeras etapas en las que el mamífero tiene que succionar de la mama de la madre para la obtención de la leche materna. Los dientes van a estar muy adaptados al tipo de alimentación y van a estar más desarrollados o menos según las necesidades del animal, dependiendo si son herbívoros, carnívoros u omnívoros, van a estar unos más desarrollados que otros. Por ejemplo, en nuestro caso, los colmillos, es decir, los caninos, no los tenemos nada desarrollados, puesto que nosotros no necesitamos desgarrar a nuestras presas, ya que tenemos una cosa que se llama cuchillo y tenedor que lo utilizamos para despiezar nuestra comida e introducirla en la boca directamente para machacar. Los mamíferos tienen un sistema nervioso y unos órganos de los sentidos muy desarrollados, lo que le hace desarrollar unas capacidades cognitivas superiores, como el pensamiento, el razonamiento o incluso el habla. La fecundación de los mamíferos es interna y a diferencia de otros grupos de vertebrados, el desarrollo del nuevo individuo se da en el interior del vientre de la madre, no se da en un huevo, por lo que los mamíferos son animales vivíparos, a excepción de uno de los grupos que ahora después veremos. Con esto ya podemos hablar de los 3 grupos de mamíferos que existen: monotremas, marsupiales y placentarios. El primer grupo, los monotremas, son los mamíferos menos evolucionados que existen. De hecho, todavía guardan una cierta relación con las aves, puesto que poseen una especie de pico córneo y además su reproducción es ovípara, es decir, ponen huevos. No tienen mamas como tal, pero sin embargo son mamíferos, puesto que segregan leche para alimentar a sus crías a través de unos orificios que tienen a ambos lados del abdomen. El monotrema más conocido es el ornitorrinco, aunque también hay otros como por ejemplo la equina. El siguiente grupo de mamíferos que vamos a ver son los marsupiales. De los marsupiales, seguro que los que más conocéis son el canguro y el koala. Se llaman marsupiales porque el desarrollo del embrión se hace en el exterior del cuerpo, dentro de una bolsa llamada el marsupio. Después de la fecundación, que es interna, el pequeño embrión sale del cuerpo de la madre y escala hasta el interior del marsupio
donde se engancha el pezón de la mama de la madre y ahí completa su desarrollo embrionario hasta que está totalmente listo para salir del marsupio y hacer una vida independiente de la madre. Por último, dentro de los mamíferos nos encontramos a los placentarios, en los cuales, tras la fecundación, el embrión pasa todo su desarrollo en el vientre materno, dentro de una estructura llamada la placenta, de ahí el nombre de placentarios. A través de la placenta y unida al feto por el cordón umbilical, reciben la alimentación durante todo el tiempo que están en el interior del cuerpo de la madre. Los seres humanos pertenecemos a este grupo. Dentro de los mamíferos somos placentarios. Tenemos un desarrollo embrionario de 9 meses. Esto no significa que todos los animales mamíferos placentarios tengan un desarrollo embrionario de 9 meses. Dependiendo de la especie, el embarazo, es decir, el tiempo que el embrión o feto pasa dentro del cuerpo de la madre, es diferente. Y hasta aquí llega mi viaje por los 5 continentes. Yo creo que va siendo hora de volver a casa, porque tengo que prepararme para empezar el nuevo curso. Así que muchas gracias por acompañarme en este viaje. Espero haberos ayudado a conocer mejor este gran grupo de animales, los vertebrados, formados a su vez por 5 grupos: peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Me despido, hasta el siguiente vídeo. ¡Adiós!